Buenas tardes, soy Julio Vélez, soy profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la ciudad de Azul, Argentina. Y en primer término quiero agradecer profundamente esta generosa invitación de EGACAL y en las personas de Ana Calderón Zumarriba y Guido Aguila Grados, a quienes conozco desde hace mucho tiempo, de los congresos de Derecho Procesal Garantista que organizamos acá en la Azul, y quienes me distinguen con su amistad y me permiten llegar a este amplio auditorio de la patria grande de América Latina. Y por eso mismo también quiero agradecer a todas las personas que están del otro lado siguiendo esta charla para abordar un tema que creo que puede ser de interés general porque atraviesa la realidad de toda la región de forma más o menos similar, lamentablemente. Es un tema inagotable, es un tema con infinitas ramificaciones, y para abordarlo primero tenemos que ubicarnos de qué se trata esta prisión preventiva, cuáles son los intereses y los derechos en juego. Y tenemos aquí por una parte, de un lado, la libertad de cualquier persona que está sometida a proceso, el derecho a la libertad de cualquier persona que está sometida a proceso, en virtud del estado de inocencia, que emana de la garantía constitucional del juicio previo, y con ello la prohibición de un anticipo de pena previo a una sentencia de culpabilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, el poder de arresto que tiene el Estado en virtud del derecho de investigar todos aquellos hechos con apariencia delictiva, de sancionarlos. En esta juego de poderes, de derechos y de intereses aparecen las medidas cautelares, las medidas de coerción, que, como acabo de anticipar, las medidas de coerción son medidas cautelares. Y dentro de esas medidas de coerción aparece la más grave de todas, que es la prisión preventiva. La pregunta que tenemos que hacernos inicialmente es si es posible efectivamente compatibilizar, por un lado, este derecho a la libertad, el estado de inocencia, la garantía del juicio previo, la imposibilidad de una sanción previa a una condena, con la prisión preventiva, esta prisión provisional antes de que haya una sentencia de culpabilidad. Es un tema que me desvela, y que, a pesar de todas las reformas procesales que se han dado en América Latina, y a pesar de una adecuada legislación en la mayoría de los códigos procesales modernos, en el que se establece adecuadamente que durante el proceso la regla es la libertad y su privación la excepción, la realidad, la cruda realidad, es que resulta lo inverso, totalmente lo contrario. Se aplica la prisión preventiva como regla y la libertad es la excepción. Y no hay dudas que la prisión preventiva, la prisión provisional, es el mayor resabio del sistema inquisitivo, como mecanismo compulsivo para quebrar la voluntad del imputado y de esa forma obtener información y arribar a un pronunciamiento de condena. Es un tema que excede obviamente el derecho procesal, trasvasa el derecho penal y también la criminología y la sociología. Y este tema, que es en tiempos actuales realmente
la utilización del concepto de pandemia resulta aplicable y la prisión preventiva es la verdadera pandemia del proceso penal, pero se inscribe dentro de un panorama general de incremento de la punitividad, del populismo punitivo, del momento punitivo del que nos habla Didier Fassin, el antropólogo y sociólogo francés. El gran criminólogo y sociólogo argentino Máximo Soso es uno de los que más ha investigado y escrito sobre el tema. Su última obra, una de sus últimas obras, La inflación punitiva, un análisis comparativo de las mutaciones del derecho penal en la América Latina desde el año 90 al 2014, abarca un espectro amplio del periodo de tiempo, refleja en esa obra este incremento de la punitividad hasta niveles de paroxismo. No solamente en América Latina, el sociólogo y antropólogo francés que nombraba antes, Didier Fassin, en su libro Castigar, él habla del momento punitivo y esto excede lo que es el ámbito de América Latina y se traslada también a otros países, inclusive de Europa. Y se señala concretamente, para denominar este momento punitivo, que se sanciona cada vez más y más severamente, y este aumento de la sanción, este aumento de la punitividad, este incremento de la sanción penal, no se correlaciona necesariamente con un aumento de la criminalidad, lo cual hace que el tema sea mucho más preocupante. Y en íntima relación con este incremento de la punitividad, en este momento punitivo, también se ha incrementado sensiblemente la aplicación de la prisión preventiva hasta niveles de abuso, realmente intolerable. Y no hay duda que la prisión preventiva constituye un anticipo de pena sin juicio. Y este incremento de la punitividad y el incremento de la prisión preventiva que se inscribe dentro de ese incremento de la punitividad, como adecuadamente señala Máximo Soso, viene de la mano de la electoralización del tema del delito, del tema penal. Cuando las cuestiones electorales y la política se involucraron en el tema del delito y empezaron a utilizarlo con fines políticos, esto significó que sobrevinieran las políticas de mano dura, el crecimiento de las capacidades estatales de condena de la mano de los procedimientos de flagrancia y de juicio abreviado, llegando a niveles también escandalosos. En un estudio que está haciendo en la provincia de Santa Fe, aún con la aplicación del Código Procesal Penal moderno que tiene Santa Fe, entre los años 2014 a 2019, entre el 94 y el 98% de las sentencias son de juicio abreviado. Esto es no juicio, lo cual realmente llama la atención y pone el acento en niveles de alarma a los que necesariamente hay que prestarle una atención especial. En este contexto, resulta oportuno referirnos a lo que implica el garantismo penal y el garantismo procesal, que si bien son cosas distintas, tienen un denominador común, que es constituir un límite, ser un límite, una valla al poder punitivo del Estado que ha sido monopolizado desde el momento en que se les expropió el conflicto a los particulares. El garantismo penal, como ustedes saben, tiene su origen en la cultura progresista italiana, como reacción a legislaciones y jurisprudencia de emergencia de los años 70 y 80, y en la obra del ilustre e imprescindible Luigi Ferraioli, Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal. El garantismo penal se inscribe dentro de la tradición iluminista del derecho penal liberal, de la minimización de ese poder terrible, como llamó Montesquieu, al poder punitivo monopolizado por el Estado.
Garantismo penal y derecho penal mínimo son sinónimos de el contenido de la obra de Ferrajoli. Podría sintetizarse en esa minimización del derecho penal, obviamente que es una obra mucho más amplia, que sin ser una teoría abolicionista, de todas maneras propone, entre otras cuestiones, la reducción del catálogo de delitos y de esa respuesta tradicional del Estado ante los ilícitos, que es el juicio y la pena de prisión. La propuesta de limitar el catálogo delictivo y de esa forma limitar la respuesta tradicional exclusivamente a las causas más graves y tener otro tipo de respuestas para el resto de los ilícitos o de las infracciones, implicaría optimizar también el sistema. Y en contra de esta tendencia generalizada de incremento de la punitividad, de más derecho penal, del incremento obsceno del catálogo delictivo, de mayores sanciones, de menos garantías, aparece la necesidad de poner un límite a esta situación realmente alarmante. El fracaso de la pena de prisión es una evidencia. Grita la realidad por sí sola. Y está claro que la demostración es que el encarcelamiento penal en cárceles no soluciona el tema del delito. El derecho penal llega tarde y llega mal. Y aquí aparece la criminología, y más allá de que no podemos sintetizar las propuestas de prevención del delito, lo cierto es que la única forma de prevención racional del delito es la prevención social, el estado de bienestar, las políticas de inclusión. Esto es prevenir las inseguridades sociales previas a la inseguridad que genera la producción de un hecho ilícito. Y aunque estas propuestas no son nuevas, actualmente se escuchan voces con más fuerza de dar respuestas diferentes a las tradicionales. Hoy por hoy se está hablando mucho de la justicia restaurativa, de los procesos composicionales, de las soluciones alternativas en base a la autocomposición entre las partes, a la reparación, y no a la respuesta tradicional de la heterocomposición, la respuesta impuesta por una sentencia por el Estado. Alberto Binder, que es conocido por todos porque ha hecho una tarea enorme en toda la región y ha intervenido en la mayoría de las reformas procesales que nos hemos dado en todos los países de la patria grande, señala esta cuestión y de hecho en su última obra tiene todo un apartado especial hablando de la justicia composicional, de la posibilidad de procesos restaurativos, de la necesidad imperiosa de acudir a soluciones alternativas al proceso penal que den una mejor respuesta a las partes involucradas, a los verdaderos dueños del conflicto. En cuanto al garantismo penal, todos sabemos qué significa el garantismo penal y más allá de que toma su nombre y su denominación de la obra de Ferrajoli, significa algo distinto porque estamos hablando del proceso penal. Cuando en los medios de comunicación masivos se habla de garantismo, genéricamente, siempre se lo hace en forma peyorativa, sin saber bien de qué se está hablando, y por eso hago esta distinción. Y es muy importante que tengamos en cuenta que entre el garantismo penal y el garantismo procesal está ese denominador común, que es ser limitador del poder punitivo del Estado. Tanto el derecho penal como el derecho procesal tienen que ser ese valladar en contra del poder punitivo, límite a ese poder punitivo monopolizado por el Estado. Y el derecho penal lo hace desde el principio de legalidad o de reserva, y por eso es tan importante reducir el catálogo de los hechos que se consideran delictivos y además ir viendo otras respuestas del derecho penal.
Entre esas posibilidades es aumentar los delitos que son de acción privada y también una distinción que propone Alberto Binder para dar respuesta diferente, una distinción entre crímenes y delitos que propone Alberto Binder y dar una respuesta diferente según sea uno u otro caso, porque lo que se distingue es la gravedad del hecho ilícito. Y todos sabemos lo que es el garantismo procesal, esto es regular un proceso respetuoso de la Constitución, de las garantías constitucionales, de los principios y las reglas que deben regular el proceso, esto es un proceso entre partes antagónicas, con igualdad de oportunidades e instancias, ante un tercero imparcial e independiente. En toda América Latina nos hemos ido dando códigos procesales de tipo acusatorio adversarial, con cambios sustanciales y relevantes, que implican básicamente la separación de la función de investigar y juzgar, la separación entre la etapa preparatoria y la etapa de juicio, la necesidad de que la investigación esté a cargo de los fiscales y la carga de la prueba en consecuencia también, la necesidad de garantizar el estado de inocencia, que el juez que intervenga en la etapa de debate sea un juez diferente del que intervino como juez de garantías, y también se ha avanzado mucho en la implementación de juicios por jurados. Pero la prisión preventiva sigue siendo la gran deuda del proceso penal. No solo que no se ha minorado, sino que se ha incrementado a niveles exasperantes. Insisto que se aplica como regla y no como excepción como debería ser. Y lo más grave de esta cuestión es que estamos ante una medida cautelar y que se la utiliza como instrumento de control social para las clases más vulnerables o como instrumento de extorsión por razones políticas. Esto en todos los países podemos observar ese uso indebido de la prisión preventiva, que no tiene nada que ver con la finalidad cautelar que debería siempre respetar, con consecuencias gravísimas e irreparables. Y por eso es importante señalar que es una medida cautelar, porque además de los requisitos de cualquier medida cautelar, esto es la verosimilitud del derecho, que en el derecho penal es la apariencia de responsabilidad, y el peligro procesal, representado básicamente por el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, es necesario acreditar la necesidad y la proporcionalidad de la medida. Y esto de señalarlo de la medida cautelar, insisto, es muy importante porque muchas veces se habla de prisión preventivas y nos olvidamos de su naturaleza, y ella es la que define la cuestión. Cuando en el proceso en general hablamos de medidas cautelares y nos remitimos al proceso civil, hablamos de embargo, de inhibiciones, etcétera, que, como decía un ilustre profesor que tuve en la Facultad de Derecho de La Plata, el doctor Gualberto Lucas Sosa, decía él que las medidas cautelares son para que no se torne ilusoria la sentencia. Una expresión rimbombante pero gráfica, pero la cuestión es que en la materia civil estamos hablando siempre de cosas materiales y en esencia reparables, pero cuando hablamos del proceso penal estamos hablando de la libertad, que es el bien más preciado de cualquier ser humano después de la vida. Y más allá de las justificaciones que se han ensayado para la prisión preventiva, lo cierto es que es un innegable anticipo de condena sin juicio previo. Es gravísimo este enunciado. Solamente el enunciado refleja la gravedad de lo que estamos hablando. Y en realidad aquí, retomando las palabras de mi ilustre profesor, lo que se torna ilusorio es la garantía máxima del juicio previo como único elemento habilitador de una sanción condenatoria. La prisión preventiva es la aplicación
de una pena sin juicio a una persona que goza del estado de inocencia y que durante el proceso debería estar en libertad, con consecuencias gravísimas e irreparables. De tipo personal, no debo abundar demasiado, simplemente señalar que la prisión preventiva se cumple en los establecimientos carcelarios, que se cumplen las condenas de prisión, lo cual significa dos cosas. Por una parte, que efectivamente es una condena, y por otra parte, que el sufrimiento que se recibe en esa prisión preventiva va mucho más allá de la mera privación de la libertad ambulatoria, porque las cárceles de toda la región están hacinadas y son depósitos de personas realmente inhumanos. Consecuencias familiares: la desintegración de la familia es obvio para una persona que se la encarcela. Sociales, de estigmatización, de desintegración. Laborales, exclusión definitiva del mercado laboral. Si para cualquier persona es complicado conseguir un empleo, imagínense para alguien que va a una prisión preventiva y después eventualmente recupera la libertad. De reincidencia, porque lejos de las teorías las cárceles son la escuela del delito, con lo cual una persona que pasa por allí sale mucho peor, y eso lo tiene que tener en cuenta toda la sociedad. Algún día las personas que son privadas de la libertad recuperan la libertad, con lo cual es muy importante preocuparse y ocuparse de esa situación. Y procesales, yo les pregunto, ¿tiene las mismas chances de ser absuelto o de obtener alguna sentencia favorable una persona luego de estar 1 o 2 años privado de libertad en prisión preventiva que una persona que llega al proceso en libertad? La respuesta categórica es no. A los jueces, consciente o inconscientemente, les pesa la prisión preventiva que viene padeciendo la persona sobre la que tienen que decidir, y todo el sistema tiende a legitimarse a sí mismo y a autoprotegerse. Es evidente que la persona que llega en prisión preventiva al juicio tiene muchas menos chances de obtener una sentencia favorable en el juicio o en el debate. Y aquí tenemos un agregado no menor, que es que aunque la persona se la absuelva, nadie le indemniza esos daños gravísimos e irreparables que acabo de señalar, porque el Estado no presta contracautela porque se lo presume solvente, y salvo excepcionales supuestos de error judicial manifiesto, que son contados con los dedos de la mano, hay alguna indemnización. Hoy me desperté con la noticia de que hallaron muerta a Cristina Vázquez. Quizá para los que viven en otros países que no sea Argentina, y aún para muchos argentinos que por ahí no están tan empapados del tema. Cristina Vázquez es una mujer que tenía 38 años y pasó 11 años privada de su libertad hasta que a fines del año pasado la Corte Suprema de la Argentina la absolvió por un delito que no había cometido. Fíjense si en la realidad una noticia de hoy, que además se supone que se ha suicidado, una noticia de hoy nos pone en evidencia de una persona que estuvo 11 años privada de la libertad por un hecho que no cometió. Y la condenaron en las primeras instancias por su condición de humilde y por la vida que llevaba, que la estigmatizaron sin un criterio de género para resolver la cuestión. Esta noticia me desayuné hoy con esta noticia cuando tenía que hablar del tema. Fíjense lo grave que es la prisión provisional. Y aquí también podría abundar sobre las consecuencias que tiene la relación perversa entre la prisión preventiva y el juicio abreviado. ¿Por qué razón? Porque las personas que han cumplido
1 o 2 años en prisión preventiva, al momento de tener que resolver su situación procesal, si tiene una pena en expectativa de 4 años, muchas veces terminan aceptando un juicio abreviado, aunque no sean culpables, porque le permite obtener beneficios y no tienen el riesgo del juicio, que puede llegar igualmente a ser condenado a mayor pena. Se está estudiando estadísticas sobre estas cuestiones, que pronto habrá información que refleja esta realidad también escandalosa en cuanto a la relación perversa entre la prisión preventiva y el juicio abreviado. Insisto con esto de que hay un abuso realmente de la prisión preventiva, y a pesar de que todos los códigos procesales modernos establecen que durante el proceso las reglas de la libertad, la realidad es que ocurre a la inversa y se aplica la prisión preventiva como regla y no como excepción, y fundado en fórmulas abstractas que siempre tienen en cuenta el peligro de fuga, fundado exclusivamente en el monto de la pena en expectativa. El diagnóstico de la realidad abrumadora que les acabo de contar es conocida por todos ustedes, y por eso resulta imperioso cambiar esta realidad, empezar a cambiar esta realidad, esta pandemia de la prisión preventiva y su utilización como instrumento de control social o con fines políticos. Y el camino está indicado por las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho en diversos informes para países de la región, en los que ha señalado el abuso de esta medida cautelar. Y el camino para cambiar esa realidad pasa por 3 cuestiones básicamente: la utilización de medidas alternativas, la fijación de un plazo máximo de la prisión preventiva, y que esto se resuelva en una audiencia contradictoria como corresponde a cualquier tipo de proceso acusatorio. La aplicación de alternativas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteradamente ha señalado la necesidad de esta aplicación de medidas alternativas, y ha señalado específicamente que el carácter excepcional de la prisión preventiva implica de manera concreta que los estados tienen que hacer uso de otras medidas que no sean la privación de la libertad durante el proceso, proponiendo favorecer estas medidas alternativas. Pero además señala en uno de esos informes un cambio radical, y yo creo que ahí está la llave de la cuestión, que implica la inversión de la carga de la prueba. Esto es, que en los hechos debe ser el fiscal quien explique y sustente por qué en el caso concreto no resulta suficiente y apropiado la aplicación de una medida alternativa diferente de la prisión preventiva. Esto es un verdadero cambio de paradigma, porque al obligarlo al fiscal a justificar por qué razón, en el caso no es suficiente una medida alternativa, se excluye la posibilidad de meras justificaciones formales. Muchos códigos procesales modernos regulan infinidad de alternativas, establecen máximo de prisión preventiva y establecen procedimientos de tipo acusatorio para resolver la cuestión. En tiempos de pandemia, también un fallo reciente de la Cámara Federal de Casación Penal del 8 de julio de 2020 resolvió, luego de que la Fiscalía prestara conformidad con una alternativa, una prisión domiciliaria, y el juez ordenara la prisión preventiva, basándose en la norma del nuevo Código Procesal Penal Federal, la Cámara de Casación Penal dijo que el tribunal no estaba legitimado para imponer una prisión preventiva cuando había conformidad del órgano de la acusación. Y entonces, aquí está la llave. En un sistema acusatorio la llave está en que el Ministerio Público Fiscal esté obligado a fundar por qué no corresponde una alternativa, y en el caso de que no pida la prisión preventiva, el tribunal no va a estar habilitado para aplicar una prisión preventiva. Esta obligación impuesta al fiscal de fundar es una de las llaves fundamentales para cambiar el sistema. Y por supuesto el tema del plazo máximo, que siempre se ha dicho,
En algunos lugares se habla de plazo razonable, pero esta cuestión de dejar una norma abierta no es suficiente. Hay que establecer un plazo máximo de duración de la prisión preventiva. La mayoría de los códigos ahora lo establecen y ese plazo no puede exceder de 9 a 18 meses según la gravedad de las causas y tiene que ser fatal. Y el procedimiento de la audiencia en que el fiscal está obligado a fundar, también es fundamental que se haga una audiencia pública y contradictoria para garantizar el derecho de defensa y también para que la defensa se pueda oponer efectivamente a fundamentaciones meramente formales. Esto del copy y pegue, de la pena en expectativa y demás. Tratándose de la prisión preventiva, además de esos requisitos formales que tiene cualquier medida cautelar, esto es la verosimilitud del derecho, la apariencia de responsabilidad y el peligro procesal, también se tienen que cumplimentar los requisitos de necesidad, de proporcionalidad, de interpretación restrictiva, del favor libertatis, de ultima ratio, de excepcionalidad y del principio pro homine. Muchos códigos procesales modernos están consagrando estas cuestiones legislativas, alternativas, plazo máximo, audiencia. Investigando para esta charla me encontré con la grata sorpresa de que el Código Procesal de Tucumán, esto por indicación de un magistrado, por suerte, que me hizo un comentario de una intervención anterior mía, diciendo que en el Código Procesal de Tucumán tienen 14 alternativas previas a la prisión preventiva. Yo la verdad quedé sorprendido, lo fui a buscar, lo encontré, y el artículo 235 del Código Procesal Penal de Tucumán efectivamente establece 14 alternativas previas a la prisión preventiva, y en el número 15 dice: la prisión preventiva en caso de que las medidas anteriores no fueran suficientes para asegurar los fines indicados, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Y al regular la prisión preventiva, reforzando la cuestión en el artículo 236, dice: la prisión preventiva solo procederá cuando las demás medidas de coerción fueran insuficientes para asegurar los fines del proceso, y después le exige los requisitos. Esto es la recepción normativa adecuada de lo que ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente, con cambiar las leyes no alcanza, es un principio, pero no alcanza, porque es imperioso cambiar la mentalidad y los criterios de los operadores. Si cambiamos las leyes y los operadores no cambian de criterio y siguen aplicando los viejos criterios, la cuestión es muy difícil. Hace pocos días lo escuchaba también al maestro Alberto Binder y señalaba una cosa que creo que es de toda exactitud, y él señalaba que en esta necesidad de los cambios que tienen que darse en el proceso penal, los mismos tienen que venir del liderazgo que se generen por fuera del Poder Judicial. Esto es, desde la academia, de las universidades, porque hay que cambiar la mentalidad de los operadores, y esto se genera con las nuevas generaciones que van incorporando estas nuevas garantías que deben tener los códigos acusatorios, y fundamentalmente que empiecen a pensar que la prisión preventiva realmente tiene que ser excepcional. Hay fallos, hubo fallos alentadores en tiempos de pandemia, muchos fallos, que se puede empezar a pensar que si se aplican estos criterios y se han aplicado infinidad de alternativas, prisiones domiciliarias, conos de monitoreo electrónico, etcétera, etcétera, la obligación de comparecer, etcétera, etcétera, esto va a demostrar que es posible aplicar medidas alternativas sin resentir los fines del proceso. Reitero que el camino pasa por estas cuestiones de priorizar las medidas alternativas, obligándolo a fundar al fiscal, como he señalado, la necesidad de establecer un plazo máximo y la necesidad de que esto se resuelva en una audiencia con las debidas garantías de un sistema acusatorio. De esta forma podremos empezar a saldar la gran deuda del proceso penal con el estado de inocencia y con la garantía del juicio previo como fundamento insustituible para la aplicación de una condena. Les agradezco a todos, muchas gracias, buenas noches.